a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El café y la panela se toman Aruba, cata y showroom de productos colombianos. Instancias como POJ y Fundación Diabetes Aruba también estarán presentes en la Expo de Salud 2023. Presidente de la República Dominicana ordena el cierre fronterizo con Haití. Fentanilo también llegó a Venezuela. Una mujer que tiene limitantes físicos inspira a miles en redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran allí en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con una invitación por parte del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, porque este próximo 19 de septiembre, la otra semana, tendrán una expo conocida como Cata y Showroom, en donde productos colombianos como el café y también la panela harán presencia, así que préstele mucha atención a la siguiente invitación. Este próximo martes 19 de septiembre se estará llevando a cabo un Testing and Showroom de productos de origen colombiano en Que Pasa Restaurante de 3 a 5 de la tarde. Este evento es organizado por Holland House Colombia y la Autoridad de Cundinamarca con colaboración de Aruba Wine and Dine. Durante este evento, los productos como el café y la panela serán demostrados allí a los productores y también a los posibles compradores que estén interesados. Por ese motivo, todos los dueños de restaurantes, supermercados y otros interesados están cordialmente invitados a asistir a este Testing and Showroom. La registración no es necesaria, pues es un evento abierto para todos. Este evento no solamente queda allí, pero también esto hace parte de los lazos económicos que el gobierno de Aruba está fortificando con Colombia. Recientemente, el ministro Geoffrey Weber de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible lideró una misión comercial exitosa en Bogotá con 15 compañías en Aruba. Esto está organizado en cooperación entre la Cámara de Comercio de Aruba y el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Además, durante la misión comercial, abrieron oficialmente Aruba Office and Holland House Colombia. La cooperación que se ha tenido es de grandes beneficios para los comerciantes. Es por ese motivo que queremos extenderle la invitación para este tremendo Show and Room, donde tendremos productos colombianos. El café y la panela se toman Aruba. Cambiando de tema, en su segunda intervención de la conferencia de prensa pasada que tuvimos acá en Aruba, el ministro Glenber Cruz estuvo hablando de un tema importante. Lo que indicó es por qué debemos tener, por ejemplo, un campo de hidrógeno en Aruba y cuál va a ser la importancia estratégica de tener un campo de hidrógeno como este. Kiko the Green Hydrogen Valley. Tem hopikos como mesmo da saco nanta hasi por Warhasi e Aruba está ideal mirando nos diversidade de nos próprio turismo. Gente que também para visitar nosso hotel para o cruzeiro. Atividade que vou realizar com Green Hydrogen. Nós podemos supply hydrogen na cruzeiro não. Boto vai tem cruzeiro e tem e nanta mita papi de coexistir. Que tawar bisa ko quizás green hydrogen tamata LNG of LNG tamata no. Diz dona boso mita pedi tong para compartir notícia aqui com boso. Por exemplo, agora reportar que agora aqui para barco não manda order para Maersk traja 4 barcos a base que opera a base de gás natural e 48 barcos que estão gefueld de metanol. E metanol aqui me se guarda produzir com green hydrogen. Lo que me que bisava também tem sempre botar veita também tem um sistema econômico onde gás natural e produto não seta hydrogen base, green hydrogen of produto não que deriva de green hydrogen tal lo que me se vai guarda usar para fuel economia não de futuro. Para um futuro já de um processo de realizar. Onde que botar veita que não também usa não tem cold ironing, shore to ship. Se tu costa bom botar aqui, onde que não tem brasa nós temos Eagle LNG também supply gás natural para barco não que usa gás natural e nós também tem green hydrogen
para via sistema de cold ironing aqui, mientras que não tem nanta parada de nos WAF, nanta usa eletricidade, corrigimos se falta eletricidade que está produzir o green hydrogen. Que é oportunidade grande de com Aruba Hydrogen Valley aqui, lopo vira lo que refinería significa tradicional, significa para Aruba, pero últimos 100 años aquí, de con Aruba Green Hydrogen Valley por representar el mesmo, y me te quiero quizás para más largo, el futuro de, como pilar económico para nosotros. Aruba lo provide vende Green Hydrogen na Unión Europea. Se nos provide en el siguiente sheet. Para motivo de guerra entre Rusia y Ucrania, Unión Europea está reduciendo su dependencia na gas entre otros gas de Rusia y está premirá un año mestre consumir usa 50 bilhões cúbicos metro cúbico de green hydrogen para 2030. 2030 está aqui 7 anos. Aqui 7 anos. União Europeia de 50 bilhões aí não por produzir no mês 30% só. Que sei que men, o 70% não lo mestre importar. E essa é grande oportunidade para Aruba, se nós estamos de promenem, que nós lo por exportar para a Europa, además de nossa própria região. Que men, o business model para o Green Hydrogen Valley virá pilar econômico substancial a base de exportação e tudo o que nós lo usamos localmente, o impacto também está incrível. Que ahora me atende é crítico não que bisa que tá me quer bisa boso fuente de toda informação aqui tá consejero internacional que o utility está usando para guiar nós, não? So é realidade que é novo para nós também, não? Pero o que passa agora vou identificar uma oportunidade para o país, vamos ser Brasil e realizar. E pensei me bisa me tá acreditar nos ministro presidente como ministro de energia para definir a National Energy Policy. Me está acreditar a paixão de nos colegas de coalição sobre o tema de hidrógeno. E humildemente, me está sentindo humildemente honrado como importa o acelerador de assim a visão aqui vira realidade de uma realidade tangível, uma realidade não com palavras, sino com hechos, com projeto. O que eu vou produzir com green hydrogen? Vou produzir amônia e for de amônia vou produzir fertilizante. Esse aqui é o processo que vou arribar. Esse aqui é o processo que a mim chama hydrogen refinery. Tem gente que não gosta para mim usar a palavra refinery. Vou chamar planta de facilidade eletrolísis que está produzir não somente hydrogen, mas também produtos que vai derivar. Lo bem planta hidroquímico, lo que antes votava chama petroquímico, facilidade petroquímico, agora que outra facilidade hidroquímico, com sobretudo com fuel de hydrogen, com lo produzir fertilizante para refrigeração, indústria de textil, indústria farmacêutica e transporte. POJA también estará en esta próxima Expo de Salud que se va a estar desarrollando el 23 de septiembre en Aruba. Pues allí los profesionales también indicaron que le estarán dando chequeos gratis a las 100 primeras personas que ingresen a su cubículo, allí para poderse chequear el azúcar y también la presión arterial. Nosotros de POJA vamos a estar en una cabina más o menos al principio de donde empieza la exposición y ahí vamos a regalar a los 100 primeros personas que pasen a nuestra cabina un chequeo gratis de la glucosa sanguínea y también le vamos a hacer un chequeo de la presión arterial. Y con eso también depende de lo que sea el resultado del paciente, le vamos a dar una consulta pequeña y más que claro también le vamos a referir a su doctor de casa o a su POJA si en caso que tiene esta. Cómo tiene que ser su alimentación,
cómo tiene que moverse, cuánto tiempo hay que hacer las movilizaciones para ayudar, o gimnasio para ayudar a esas personas. Y también lo que hacemos es hablar también con la familia para involucrar a la familia, porque a veces la enfermedad no solamente le da al paciente, pero sino también a toda la familia que está presente y vive con esta persona en la casa. Nosotros, POJ, invitamos a todo el pueblo de Aruba para que por favor pasen el sábado 23 de septiembre de 10 a 4 a nuestra cabina de POJ. Vamos a estar también con un doctor, un médico de casa, también va a estar presente en este día junto con nosotros para dar más información al paciente, porque nosotros no podemos dar una diagnosis, pero vamos a tener un doctor también que nos va a ayudar a hacer eso. Los esperamos todos para que vengan y, como ya mencioné, los 100 primeros pacientes van a recibir una consulta gratis y un chequeo de glucosa y de presión arterial. Y otra de las instancias que también estará allí presente es Fundación Diabetes Aruba, que estarán dando información y tips valiosos de cómo prevenir también los tipos de diabetes que tenemos actualmente y también algunos tips del estilo de vida que debemos llevar. Como Fundação Diabetes Aruba, naturalmente, nós também parte da Expo aqui, nós também temos um booth com informação sobre diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que você está inserir para também que nós podemos para prevenir e manejar o tipo de diabetes na aqui. Banda desse aqui nós lutamos ativamente também com charla, onde nós temos papia charla aqui é eigenlijk uma colaboração entre Fundação Diabetes Aruba, Fundação CVA e Aruba Heart Foundation, onde nós temos papia over como nós podemos influenciar nos riscos, fatores de risco para a doença crônica aqui. Juist bij nós também papia over de fatores de risco, para nós temos fatores de risco na Aruba é comum para diabetes, mas também para outra doença crônica, de doença cardiovascular e ataque cerebral, onde nós papia em verdade é fator familiar, dus quanto se tem pessoa da minha família que tem diabetes, é parte de idade também, que é um fator de risco, mas nossa idade sobe mais grande nos riscos, também para diabetes, entre outros, mas também nos estilo de vida. Ja? Quanto se me tem sobrepeso ou obesidade, quanto atividade física me está que alimentação me está consumir. Ja? Então, como nós podemos influenciar fatores de risco aqui, para não somente prevenir para diabetes, mas também manejar a doença mais melhor. Sim, eu quero invitar cada pessoa para vir à Expo de Saúde, também tem diferentes organizações, Fundação Diabetes Aruba também tem, para outras organizações também relacionadas com saúde. É dia onde, de maneira que eu mencionar, é completamente grátis, dia que tem informação grátis, você pode ter conexão também com organizações que lhe podem ajudar em qualquer ramo de saúde que você está buscando. Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana, o más específicamente también en la frontera con Haití. Pues allí el presidente Luis Abinader, desde ayer jueves, ordenó el cierre fronterizo con Haití. Las manifestaciones no se hicieron esperar. Gracias, buenas tardes. Será a partir de las 6 de la mañana de este viernes y por tiempo indefinido que todos los puntos fronterizos del país estarán cerrados, de acuerdo con el presidente Abinader. Mañana viernes toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Pese al anuncio del cierre de la línea limítrofe, el mandatario indicó que continuarán las conversaciones con una delegación haitiana que se encuentra en el país. Pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Al hacer la entrega de 20 nuevos vehículos blindados a las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado fue enfático en que el gobierno cuenta con las fuerzas militares y policiales para hacerle frente a cualquier eventualidad que se presente en la frontera.
Y nos vamos hasta Paraguay, en donde una mujer lamentablemente fue atacada por un perro que saltó una barda allí cuando ella venía caminando y lamentablemente la atacó. Ella se encuentra recuperándose, sin embargo allí los vecinos del sector piden a las autoridades más presencia y evitar que ese tipo de situaciones ocurran. La señora Ana Flores, de 32 años, acompañó a su hija a tomar un bus del transporte público este lunes de tarde. A su regreso, tenía que pasar por esta escalinata ubicada en el barrio Roberto L. Petit, pero mientras descendía, un perro saltó de la muralla de una vivienda colindante y la atacó a la altura de la cabeza. Con brutalidad, recibió todo tipo de mordeduras y arañazos. En medio del ataque, la mujer perdió el control y cayó por la escalera hasta la base, quedando con otras serias lesiones, varias fracturas y golpes en todas partes del cuerpo. Se arrastró hasta la esquina de la calle pidiendo auxilio, hasta que su pareja logró escucharla y salió al paso. Y nos vamos hasta Venezuela porque la asociación que está dando a conocer todo lo que trata por la parte de inyectología y anestesia se encuentra preocupada por la llegada de este temible fentanilo hasta Venezuela. Esto no solamente ha generado diferentes miedos por parte de los especialistas, pero también de la comunidad. Advertimos que las imágenes son fuertes. El fentanilo es un medicamento utilizado exclusivamente por los anestesiólogos y pertenece a la familia de los opioides. Para Daniel Sánchez, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, estas drogas son adictivas desde el punto de vista social por su efecto relajante en el cuerpo y alivio al dolor. Sin embargo, su uso excesivo y mezclado con otras sustancias la convierte en la peligrosa droga zombie, la cual deprime aceleradamente el sistema nervioso central y puede provocar un paro respiratorio en quien la ingiera. Entonces, estas personas que lo consumen frecuentemente van a estar un largo periodo de tiempo en este estado de, como ya les dije, letargo, de enlentecimiento, de disminución, ya dejan de comer, ya no les interesa comer, por eso que ustedes lo ven bastante flaco, porque no les interesa comer, porque la droga les suple todo a nivel psíquico, a nivel mental se sienten muy felices, pero externamente son personas que van disminuyendo el peso, incluso muchos dejan de tomar agua, comienzan a tener insuficiencia renal por falta de líquido. Especialistas médicos y farmacéuticos mostraron su disposición de crear mesas de trabajo con las autoridades sanitarias para abordar el flagelo de la droga zombie. Los ladridos de este perrito que ustedes ven alertaron al dueño de una vivienda al momento en que dos ladrones estaban intentando robar dentro de un vehículo. Gracias a la rápida acción del cachorro, lograron allí ahuyentarlos. Este perrito se llama Gaara y no para de ladrar cuando percibe la presencia de delincuentes, según su dueño. El pasado 9 de septiembre, dos desconocidos estaban recostados por este vehículo estacionado frente a una institución educativa. Cuando Gaara no paraba de ladrar de una forma muy peculiar, Jorge Ibarrola, su dueño, decidió mirar el circuito cerrado y logró observar a dos sujetos que intentaban abrir la camioneta, propiedad de un funcionario del colegio. Salió corriendo y agarró lo primero que encontró, 2 palos, e intimó a los delincuentes. Inclusive rompió su garrote por uno de ellos. Luego, él y su perrito corrieron tras los sujetos. Si bien se logró frustrar el robo del vehículo, los delincuentes escaparon. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las alergias que están afectando a la comunidad durante esta época del año. Tips para aprender a limpiar nuestros audífonos. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Binjunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que você acumular, te recebe mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS para votar medalha por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a estar hablando del tema de las alergias que afectan a muchas personas y más aún en esta época del año. Sabemos que hay diferentes alergias y de muchísimos tipos. Por este motivo, hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El ambiente cada vez está más contaminado y ello está enfermando a los que ya tienen un cuadro alérgico o condiciones respiratorias. Pero también hay alergias de piel y todas ellas pueden ser perennes porque se consideran inflamatorias. Donde hay una estimulación continua, en Puerto Rico pues yo entiendo que tenemos más alergias perennes que en otros lugares, ¿verdad? Yo no he estado en Estados Unidos en varios sitios porque tenemos la exposición no solo al ácaro, al hongo, cucaracha, mascotas, que son alérgenos que se consideran perennes dentro de la casa, pero tenemos el embate del polvo de Sahara ahora, que antes era episódico y ahora se ha convertido en continuo. Dependiendo del área, son los síntomas. A las mucosas más expuestas, ¿verdad? Obviamente ojos, nariz, podemos inhalar, pero la piel también puede ser un órgano de exposición y van a tener los síntomas en piel, pues la eczema, el picor, la urticaria, la roncha, en los ojos, pues la conjuntivitis, que es el lagrimeo, el picor, el enrojecimiento de ojo y nasal y nasofaringeo, pues estornudos, picor, congestión. Y en los pulmones, pues asma, ¿verdad? El síntoma más clásico, que es broncoespasmo, que es inflamación de los bronquios, y una etapa secretora, que ahora hemos visto pues que se han potenciado con esto de la pandemia. El diagnóstico se basa en los síntomas y la exposición a los diferentes alergenos. En el caso del polvo del Sahara, preocupa que cada vez son más densas esas nubes y permanecen más tiempo. Un aparato tecnológico que seguramente muchos utilizamos y casi durante todo el día son los audífonos, los auriculares. Sin embargo, pocos le hacen aseo y también la limpieza a estos audífonos. Por ese motivo queremos darles algunos tips para que los mantengan limpios y así eviten los gérmenes. En primer lugar, los auriculares entran en contacto directo con los oídos e incluso con la piel. Con el tiempo se acumulan aceites naturales, células muertas y sudor en las almohadillas y las superficies de contacto. Esto crea un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y gérmenes que pueden causar infecciones en el oído o también problemas de piel si no se limpian regularmente. Por este motivo, este es un método de limpieza y desinfección para que mantengan sus audífonos en buen estado y prolonguen su vida útil, con copitos de algodón, con alcohol y un paño de microfibra. El alcohol también se utiliza comúnmente para limpiar y desinfectar dispositivos electrónicos, ya que seca rápidamente y lo que minimiza el riesgo de dañarlos. Sin embargo, es importante no utilizar grandes cantidades de alcohol ni tampoco sumergir completamente los auriculares en ese líquido.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y por parte de Loto Cambiando Vidas. Loto 5 llega con su tremendo jackpot de 550,000 florines. Para mañana sábado 16 de septiembre el jackpot de Loto 5 está en 550,000 florines y con solamente 4 florines tendrá la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado. Recuerden comprar su ticket desde hoy para que también estén en juego y puedan llevarse estos 550,000 florines con Loto 5. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta mujer que, a pesar de haber nacido con una dificultad física, esto no le ha impedido para ser tremenda heroína y hasta artista. Una mujer extraordinaria que nació sin brazos demuestra que, pese a no contar con esas extremidades, nada le ha quedado grande, convirtiéndose en un ejemplo de superación y reflexión, pues invita a las personas a hacer más y dejar de decir todo el tiempo, esto es imposible. Dejana Bacco llegó al mundo sin brazos, pero con la capacidad de abrazar sus sueños sin importar cuánto tuviera que esforzarse. Aprendió a pintar con maestría, al punto que una de sus obras reposa en la casa de la estrella mundial del tenis, Djokovic. También se sumó a una victoria en el amor, pues junto a Marco, fruto de esa unión, ella quedó en embarazo y con la mayor ilusión de su vida, convertirse en mamá. En febrero de este año nació su pequeña, allí un gran desafío también, pues ella aprendió a vestirla, alimentarla y amarla con todas las fuerzas. En cuestión de meses ha logrado lo que para otros podría ser imposible, vivir sin limitaciones, aferrada a sus convicciones y a su poder de adaptabilidad. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento este enternecedor momento en que una adulta mayor se despide de su perrito con el cual estuvo acompañándola cerca de 12 años. Una conmovedora escena se convirtió en tendencia en una plataforma en donde millones de usuarios compartieron y expresaron su apoyo hacia esta anciana que se despidió de su perro Hachi después de 12 años juntos. Vanessa allí compartió el conmovedor momento en el que su mamá se despidió de Hachi, un perro de color negro que fue parte de su familia durante más de una década. La mujer, quien también es veterinaria, describió el dolor que sintió al ver a su mamá decir adiós a su leal compañero. El dolor tan grande que me generó ver a mi mamita despedirse de nuestro perro, escribió en la descripción. También indicó: siendo veterinaria, esta decisión fue muy difícil, pero sé que era lo mejor para mi chiquito. En las conmovedoras imágenes se ve a la anciana acariciando a Hachi en una camilla mientras le dedica unas palabras llenas de amor y de gratitud. La mujer le explica a su querido perro que todos tenemos un final, reconociendo que ella misma está en una etapa avanzada de su vida. Además, le agradeció por ser una excelente mascota para la familia y le pidió perdón por cualquier regaño que haya recibido. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con este encuentro hermosísimo de una joven que llegó después de estar 3 meses fuera de su casa. Al momento de llegar le tenían una adorable sorpresa de 4 patitas. Una usuaria de TikTok volvió de viaje después de casi 3 meses, abrió la puerta y se sorprendió al encontrar la mejor sorpresa del mundo. Su novio escondió el celular en un lugar estratégico de la casa para grabar la reacción de Aisha y esterneció allí también a todos los seguidores. El video se volvió viral en la plataforma y allí la TikToker había vuelto de su viaje a China después de casi 3 meses y su pareja le preparó una sorpresa inolvidable. Cuando abrió la puerta de la casa encontró un cachorro, Golden Retriever, y quedó atónita. Inmediatamente se agachó para abrazarlo y su cara de felicidad lo dijo todo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su bien sintonía. Recuerde, en redes sociales, en Facebook, nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.